Quiero resaltar este esfuerzo teórico que hace Gerardo de tener una visión histórica en la constitución de territorios y cómo esta visión histórica expresa por un lado una lucha, una tensión social, económica y política por controlar, ¿no?, el acceso y usufructo de recursos en un determinado territorio, pero por otro lado también es esto que Gerardo utiliza el término de la inscripción, que parece que es el término que se utiliza a lo largo del texto, ¿no?, de cómo hay un proceso de apropiación, de inscripción, ¿no?, de identidad territorial que va más allá de la dimensión económica y de control de los recursos. En el caso de las diferencias entre las comunidades peruanas y bolivianas, que son muy claras, el texto las marca con mucha claridad en la cuestión de la lucha política. Ya Gerardo utiliza el concepto de emancipación política en las luchas territoriales indígenas bolivianas de la coyuntura actual, aún hoy en el siglo XXI, ¿no? Pero me parece que ahí entonces hay que tener muy claro esta continuidad histórica de los aymaras en su lucha por controlar un territorio en su relación con el Estado, ya sea el Estado colonial, ya sea el Estado peruano o ya sea el Estado boliviano. Un segundo aspecto general que me parece que es también central en el texto tiene que ver con el cambio que significa o la transición que está en la lucha por el territorio, digamos, en el sistema económico colonial. La renta que estaba en disputa era una renta basada en la fuerza de trabajo, es decir, la disputa entre el Estado colonial y el pueblo indígena, ya sea los Lupaca o los Chupaichu o los de Cabanaconde, era una disputa por ver quién y cómo se controlaba la fuerza de trabajo para apropiarse del excedente de la fuerza generado por la fuerza de trabajo, ya sea en la mitad minera o en la propia economía de la encomienda. En cambio, esa disputa territorial, y Gerardo lo pone muy claro, esa disputa territorial que tenía como elemento central la apropiación del excedente generado por la fuerza de trabajo, transita a lo largo de la economía republicana y en la coyuntura que analiza Gerardo a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, transita hacia una lucha por renta que ya no es una renta basada en lo que genera la fuerza de trabajo indígena. Entonces ya se convierte en esta lucha por la renta que puede estar generado por el acceso y usufructo en recursos del subsuelo o recursos incluso del propio espacio lacustre. Esta discontinuidad territorial, ¿no?, en el territorio Lupaca, por dar un ejemplo, que es el territorio que Gerardo trabaja, es utilizada por él para hacer una especie de línea de análisis histórico en el cual él considera que comienza a reconfigurar un espacio con una mayor continuidad físico-territorial antes que una continuidad étnico-cultural. Acá hay toda una discusión sobre la heterogeneidad, ¿no?, en esta narrativa territorial, no sé si decir cósmica o religiosa, donde el tema de los elementos naturales, básicamente pues los cerros, los ríos, los apus y las lagunas, son los elementos que ordenan el territorio. Entonces las diferencias entre los cerros son lo que nos permite de alguna manera generar un discurso y una práctica en el manejo de un determinado espacio, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha publicado es un trabajo que aporta en una dirección que no había sido considerada en estos debates, porque de alguna manera los debates nos hablan de, en primer lugar, defender la seguridad de tenencia, como dicen los economistas especializados en desarrollo rural, la seguridad de tenencia es lo que está de por medio, ¿no? Entonces es una clara definición de derecho de propiedad lo que debe defenderse frente a cualquier tipo de proyecto de inversión, sea este rojo, amarillo, rosado, o sea este energía, minería, caminos o agricultura sostenible o agricultura mina tradicional. Entonces el punto de la defensa de la seguridad de tenencia y el punto de implementar instrumentos de gestión territorial, llámese zonificación ecológica, plan de ordenamiento, plan de manejo integral de cuencas, el instrumento que querramos, en ambas dimensiones
no se había introducido la dimensión de identidad y de adscripción que tiene que ver con discursos y prácticas. En el concepto básico de territorio de pueblo originario, de alguna manera, es compatible con esta visión que nos plantea Gerardo con narrativas territoriales. El concepto de territorio entonces estaría mucho más asociado a discursos y prácticas antes que a una demarcación físico-territorial. Después de tantos siglos, de tantos procesos políticos, económicos, distintos, de reforma de tierras, etcétera, etcétera, de colonización, sigue habiendo ahí una manera aymara de vivir, de relacionarse con la naturaleza, con la tierra, etcétera. ¿Quién de nosotros reduce, digamos, su espacio vital al ámbito de su vivienda o de su centro de trabajo? ¿No es cierto? Si en el parque que queda a 2 cuadras de la casa de uno lo talan todos los árboles, reaccionamos, ¿no es cierto? Si hay una construcción cerca que hace mucho ruido, nos molesta, y nos quejamos. Si se rompe una tubería de desagüe, nos afecta a todo el barrio, aunque no toque directamente mi vivienda, ¿no? Entonces, creo que digamos, ¿no? la experiencia de todos los seres humanos con el medio ambiente en el que nos movemos no se limita a los estrechos márgenes del lote, ¿no? Sobre el que está construida nuestra vivienda. Y eso es mucho más claro en el caso de las sociedades indígenas. Y creo que eso tiene implicancias fuertes, porque creo que tanto el Estado como las empresas y bueno, acá hay también una influencia fuerte del derecho, ¿no? O sea, la parte jurídica, la manera jurídica de entender las relaciones con las cosas, tiende a poner énfasis en este aspecto de la propiedad. Y el territorio es más que la propiedad, ¿no? Algo que también me queda evidente de las sociedades amazónicas. Incluso la lucha por el territorio es más que una lucha por la seguridad de la propiedad sobre la tierra, como decía Manuel, sino es, diría yo, va más asociada a una idea de gobernanza. Y creo que efectivamente todas estas narrativas territoriales expresan estas distintas dimensiones, ¿no? La religiosa, la económica, la política, que están centradas. Yo añadiría una más que me parece fundamental, que es la del paisaje. Y no en vano digo esto, porque no haciendo relación a esta cosa autobiográfica, es decir, cuando yo llego mi cabeza vivo en la selva, pero cuando yo llego a la sierra, es mi infancia que está ahí de nuevo, ¿no? O sea, los cerros y la lluvia y en fin, ¿no? El clima, etc. Entonces, hay paisajes que nos acompañan, ¿no? Y creo que hay una dimensión afectiva que muchas veces también se elimina en las discusiones, ¿no? Puede ser que efectivamente le den a uno un lote de tierra de las mismas dimensiones, incluso podría ser que tenga las mismas capacidades productivas en otro lugar, pero si es otro lugar ya no es el mismo con el que uno ha establecido un vínculo afectivo. Es evidente, por los procesos que venimos viviendo en los últimos años, el alto número de conflictos socioambientales, los resultados electorales, en las 2 últimas elecciones presidenciales por lo menos, que se hacen necesarios nuevos términos en esta relación. El gobierno actual lo plantea en términos de inclusión, pero incluso tendríamos que preguntarnos por el concepto de inclusión, ¿no? El concepto de inclusión también tiene distintas dimensiones, y creo que en el caso particular de las sociedades indígenas u originarias puede presentar aspectos conflictivos o digamos por lo menos sujetos a fuertes debates y cuestionamientos, ¿no? Tenemos que pasar por un proceso más profundo que no solamente depende ya de los gobiernos de turno o de los funcionarios y autoridades, sino como sociedad peruana, el reconocimiento de nuestra propia diversidad. Lo primero que quiero decir es que me parece que es un texto muy valiente. Me parece que es un texto muy valiente porque hace lo que los que trabajamos en tema de territorio y territorialidad siempre decimos que hay que hacer, pero nunca hacemos, que es dar una mirada integral al territorio. Una mirada al territorio que abarque los temas socioeconómicos,
que abarque las dinámicas sociales y la parte cultural y simbólica también. Esto que siempre planteamos que es la manera correcta de encarar la complejidad de los temas territoriales es algo que en la práctica casi nunca nos atrevemos a hacer, porque muchas veces supone tener que recurrir a bibliografía o tener que recurrir a corrientes teóricas diferentes que están más allá de lo que nosotros manejamos. Lo interesante acá es que Gerardo no nos cuenta estos territorios como algo dado, sino como algo construido. Y él lo que traza en esta tercera parte de su estudio es la manera en la que se producen estos procesos de apropiación del territorio. Creo que es la parte más entretenida y más interesante del libro, cómo se produce esa apropiación y esa recreación del territorio por parte de los propios actores a partir de unos elementos dados y a partir de un conjunto de dinámicas y de un conjunto de narrativas que se manejan de manera estratégica para generar luego los territorios desde el punto de vista del sujeto. El primer tema que me parece que se presta para discutir es la idea que tú planteas de ver como dinámicas territoriales construidas desde abajo. Yo no sé hasta qué punto eso es posible. Me parece que en estas narrativas que tú muy bien describes y con mucha precisión vas sacando a través de tus entrevistas, lo que encontramos es un conjunto de elementos que vienen de abajo, pero también elementos que vendrían, por llamarlo de alguna manera, de la cultura urbana. En verdad, son formas de mirar el territorio que nos hablan de comunidades, no de comunidades, que nos hablan de personas que circulan entre espacios rurales y espacios urbanos, entre espacios tradicionales y, como se llama, espacios letrados. Me parece que es esta interacción entre espacios de un lado y de otro lo que generan narrativas territoriales. Por eso no sé hasta qué punto se puede hablar de narrativas construidas desde abajo, más allá de que las personas que las emiten, o digamos el sujeto de enunciación, sea realmente un poblador altoandino. El segundo tema que me gustaría discutir acá es el énfasis que tiene el estudio en la comunidad. La comunidad es la unidad de análisis de Gerardo, y yo no estoy seguro de que para hablar de territorio en el Perú y de territorialidades en Perú, la comunidad sea un sujeto adecuado. Me parece acá, y lo voy a decir de una manera un poco fuerte, que igual que les pasó a los politólogos, que fueron los últimos a enterarse que los partidos políticos en el Perú no eran una unidad de análisis adecuada, a los que trabajamos en antropología o en desarrollo rural, vamos a ser los últimos a enterarnos de que la comunidad quizá ya no sea la unidad de análisis adecuada. Probablemente es un ejemplo demasiado extremo, pero lo que quiero decir es que efectivamente existe una manera aymara de vivir, igual que existe una manera shipibo y una manera conmigo. Pero no estoy seguro de que esas maneras sean maneras tradicionales de vivir. Yo diría que la manera aymara de vivir es una manera de vivir del siglo XXI. Lo que yo quiero poner en cuestión ahí no es tanto la noción de una manera indígena de vivir o la existencia realmente de esa diferencia o la pertinencia de hablar de esa diferencia, sino el hecho de que tratemos de remitir esa diferencia a un sustrato histórico. Yo ahí es la parte que no estaría tan seguro de eso. Y creo que tus propios entrevistados, cuando tú hablas del tercer tema que quería introducir, que es el tema de la memoria histórica, y tratan de sacar el tema de memoria histórica, nos encontramos ahí con que se trata de una memoria histórica de bastante corta duración. Entonces, me resulta bastante complicado hablar ahí de una ancestralidad, como hablas en varios lugares. Me resulta bastante difícil captar esa idea de memoria histórica porque no acabo de ver cómo es el proceso de, digamos, reproducción intergeneracional de esa memoria. Yo diría que nos encontramos con bastante frecuencia ante lo que Franz Salomon en sus estudios sobre las formas de historia en la Sierra Peruana, en la Sierra de Lima, habla del muro de la memoria. Es decir, esas 2 o 3 generaciones, esa profundidad de la memoria histórica que alcanza 2 o 3 generaciones hasta ese momento de cambio en el cual la forma de registrar el conocimiento deja de ser oral y pasa a ser una forma de registrar el conocimiento escrita.